Imposible con tu fuerza vencer a un grande ser, un gigante que al mundo destruye sin compasión. Es astuto y no le puedes mirar, es tan fuerte y tú débil estás. Si tú quieres luchar y ganar, ven, pide poder. Dios es mayor, su amor es tan grande y eterna. Él es poder y a su potente voz tiembla la tierra. Es poderoso, no hay un ser que venga y no se postre ante él. Un rey, ejército o nación es victorioso, majestuoso.
que venga y no se postre ante él. Sea un rey, ejército o nación, es poderoso, majestuoso. No hay un ser que venga y no se postre ante él. Sea un rey, ejército o nación, es victorioso, majestuoso. Una cruz levantada yo vi, con un hombre pendiendo de sí, que moría, mas era por mí, para darme una vida feliz. Ese hombre se llama Jesús y es el Hijo bendito de Dios, que moría por darme la luz de un glorioso y eterno perdón. Hoy mi alma reposa de amor y alegría sin par por quien dio su santísima sangre y murió por salvarme de condenación. Ese hombre se llama Jesús y es el Hijo bendito de Dios, que moría por darme la luz de un glorioso y eterno perdón. Paz, hermanos. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 12 de nuestras escuelitas, que se intitula Día de Salvación. Un día en el que Jesús vino a nuestras vidas. Vamos a orar a nuestro Dios para pedir su dirección. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, porque a través de Cristo es posible que nosotros podamos hoy disfrutar de la salvación y podamos dirigirnos a ti para tener una relación contigo. Te suplicamos, Dios, que ahora que vamos a abrir tu divina palabra, tu Espíritu Santo nos ilumine para poder comprender tu palabra, Señor, y que podamos aprender de tu palabra y con la ayuda de tu Espíritu ponerlo por obra. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Dios. Amén. El verso clave que tiene nuestra escuela dice:
he aquí ahora el tiempo aceptable, ahora el día de salvación. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6 y el verso 2. Las lecturas bíblicas de Mateo y segunda carta a los Corintios y Apocalipsis las vamos a ver en la pregunta número 1, con el favor de nuestro Dios. Entonces, palabras claves para la escuela: ahora, comisión, ministerio, autoridad. Y vamos a leer en la sesión Medite en esto, pero vamos a ir al segundo párrafo de nuestra lectura, donde dice la resurrección. Ahí vamos a comenzar a leer, por favor. Dice: la resurrección cambia todo. En el resucitado, la muerte y el tiempo mismo son vencidos cuando la eternidad perfora la historia. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando Cristo vino y resucitó de entre los muertos, marcó un antes y un después. Por eso está la era antes de Cristo y ahora estamos en la era después de Cristo. Entonces la eternidad de Dios perforó la historia para marcar una diferencia. Así como Cristo ha marcado una diferencia en todos los que le hemos dicho sí al plan de salvación de Él, a ese día de salvación. Marcó un antes y un después en nuestras vidas. Y vamos a leer tres renglones, 3 líneas más abajo, en la misma página 39 de nuestras escuelitas, donde dice: el pasado es la vida bajo maldición, limitado y finalmente perdido sin Cristo, que era la vida que vivíamos nosotros antes. En el presente es salvación, una nueva creación y una vida bendecida en Él, en Jesucristo. En Cristo, cada momento es presente y participa en la reconciliación que Él ha hecho. Ya no podemos ver a nada ni a nadie según la carne, porque un nuevo potencial se superpone a todo lo existente. Toda persona y toda circunstancia puede pasar del pasado separado de Él al presente con Él, donde la palabra de la reconciliación es recibida con fe. Entonces, donde se oye esta palabra con fe de la reconciliación, entonces el vivir separados de Dios, ya eso quedó atrás. Ahora empezamos una vida con el Señor, una vida unidos al Señor. Y dice, esta es la razón por la de Pablo al decir, ahora el tiempo aceptable, ahora el día de salvación. El resucitado gobierna ahora mismo. Entonces, ¿qué ha pasado con nuestras vidas? Que al llegar a ese día de salvación, Jesús comenzó a reinar inmediatamente en nuestras vidas por Él convertirse en nuestro Rey. Por favor, quiero suplicarles que saquen un papel y un lápiz y lo vamos a necesitar. Y quiero que vayamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17 y 18. Dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿qué significa la salvación de acuerdo a estos versos que estamos viendo aquí, leyendo?
Significa que lo pasado de toda nuestra vida que teníamos antes de venir a Cristo, todo eso se quedó atrás. Y ahora nosotros tenemos un nuevo comienzo ahora con la vida de Cristo. Donde Cristo llega, hay un antes y un después. Y están bien claros, así como está marcado en la era que nosotros vivimos ahora, era después de Cristo, así es una vida marcada en tu vida. Esa es la salvación. Y aparte de eso, fíjate qué sucede, que dice la palabra de Dios en el verso 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Entonces, ¿qué pasa aquí en esa parte? Todos nuestros pecados han sido perdonados en Jesucristo. Y esa carga que nosotros teníamos ha sido quitada. Y ese acusador que estaba en el cielo, que nos vivía acusando para tener una culpabilidad, sentir en nosotros, también ha sido derrocado del cielo. Y ahora nosotros podemos sentir una vida bendecida en Él, como vimos en la introducción de la escuela. Una vida bendecida en Él, en donde ya no vivimos en una vida de culpabilidad, porque ya no tenemos ese acusador sobre nosotros, sobre nuestras vidas. La culpa del pecado y el pecado en sí han sido quitados de nosotros. Y aparte de eso, Dios nos ha concedido el ministerio de la reconciliación para nuestras vidas. Eso es la salvación en estos dos versos. Ahora, por favor, la hoja que le mencioné, que si podía sacar con un papel, quiero que por favor usted escriba honestamente para usted lo que usted va a escribir, y eso le va a ayudar a ver a dónde usted está hoy. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo usted sabe que ha recibido la salvación? Por favor, escriba. Usted debe estar completamente seguro de que sus pecados han sido perdonados en Cristo, como vimos anterior en los versos. La otra cosa es que tiene que ver que hay un antes y un después. Y que el Espíritu Santo de Dios vive en usted. Y que usted también en su vida ha recibido el ministerio de la reconciliación. Eso es muy importante. Ahora, la segunda pregunta. ¿Cómo ha aceptado el ministerio de reconciliación en su vida? ¿Cómo usted lo ha recibido? Hay una manera en que usted puede darse cuenta acerca de esto, haciendo estas tres posibles preguntas que le voy a hacer aquí. Y es, ¿cómo está su relación con los que viven con usted? Esa es una manera de ver, y usted escriba, por favor. La segunda pregunta, ¿cómo está su relación con los hermanos en Cristo? Es decir, de la fe cristiana, en donde quiera que usted se congregue. Por favor, escriba. Y la última pregunta es, ¿cómo está su relación con los vecinos, amigos y compañeros de trabajo? Entonces, el ministerio de la reconciliación, usted puede verlos en estas tres preguntas. Lo que usted haya escrito demuestra dónde usted está hoy. Pero cualquiera que sea la situación,
Dios puede ayudarle hoy si usted le pide ayuda al Señor. Dios, ayúdame con esta situación que tengo. Mira lo que yo escribí aquí. Ten misericordia de mí. Y Dios le va a ayudar, porque ese es nuestro Dios. Alguien que nos ayuda y que puede cambiar las cosas para nosotros. Pero es necesario decirle a Él, porque Él es el que tiene el poder para ayudarnos. Bendito sea nuestro Dios. Entonces vamos a volver a leer en la página número 39, donde quedamos en el último párrafo que dice: en esto Cristo es revelado no solo como Salvador, sino también como Señor soberano sobre todo, el Rey revelado en todo su poder y autoridad. Entonces, dice, los discípulos testificaron esta verdad en Galilea después de su resurrección. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. De la autoridad de la resurrección nace la comisión de resurrección. El Rey Jesús instruye, discípulo, ve. Entonces aquí Jesús viene y le habla a sus discípulos que vayan a hacer la misión. Dice entonces el siguiente párrafo: Pablo describe esta comisión en diferentes palabras, pero con un significado similar. Dios nos ha dado y comisionado el ministerio y el mensaje de la reconciliación a nosotros. Él nos ha hecho embajadores en nombre de Cristo. Dice entonces, exploraremos este ministerio en detalle en el próximo trimestre, Sacerdotes de Júbilo. Por ahora, solo reconocemos que el resucitado nos ha hecho ministros de su reino, ministros del nuevo pacto y día de salvación, e impulsados por la vida de resurrección, estamos autorizados por el Rey para llevar el mensaje. Ya vamos a ver un poco más en la pregunta número 1 de esto. Nadie antes o después ha ministrado con la autoridad de la comisión de Cristo, como el apóstol Pablo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En el ministerio de Pablo vemos lo que siempre debe estar presente. La resurrección no es meramente un evento pasado, sino una hora siempre presente. Él vive. En esta verdad transformadora, Pablo volteó su mundo al revés. Nosotros también podemos, si nuestros ojos están fijos, no en la carne, sino en la realidad de su resurrección. Entonces hay poder en esa resurrección. Y es que Dios, cuando nosotros creemos en esa palabra, nos resucita espiritualmente con Cristo. Y venimos a tener vida espiritual en el Señor. Dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12, 10 y 11. Dice en la sesión, responda, dice, ya no podemos ver a nadie según la carne, porque su nuevo potencial se superpone a todo. Entonces,
como Cristo ha venido, ahora nosotros no debemos de ver a ningún hermano en la carne por sus errores que tiene, sino ver a Cristo en su vida y que ahora Él se puede parar delante de Dios por los méritos de Cristo. Y eso es muy importante porque nosotros ya no estamos en la condición de estar juzgando a nadie, sino que Cristo es el juez y nosotros solamente tenemos que ver al hermano en Cristo como Dios realmente lo ve a él, a ella. Y es una parte importante. Ahora, en la parte 2, la pregunta número 2 de Responda dice, Dios nos ha dado y comisionado el ministerio de la reconciliación a nosotros. Esa es una parte también importante y que vamos a ver en la pregunta 1. Dios nos ha dado y comisionado el ministerio de la reconciliación. Y la número 3 dice, la resurrección no es meramente un evento pasado, sino una hora siempre presente, que sigue disponible para toda persona que quiera creer en que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y después que apareció a muchos hermanos conforme a la palabra de nuestro Dios, es algo maravilloso porque es algo que cambia, transforma y automáticamente el que está muerto, separado de Cristo, automáticamente al creerlo, Dios le da vida y lo resucita juntamente con Cristo. Por eso es un presente, un siempre presente el evento de la resurrección. Bendito sea el Señor. Ahora, hermanos, vamos a ver en la pregunta número 1. Por favor, pregunta número 1. Dice esta pregunta número 1. Dice, antes de que miremos la pregunta número 1, dice, de la autoridad de la resurrección nace la comisión de resurrección. Dice, hable acerca de esto. ¿De qué manera las escrituras bíblicas describen la autoridad de Cristo? Esa es la primera parte que vamos a ver. Y la otra parte, y nuestro ministerio. ¿Cuál? El ministerio de la reconciliación que Dios nos ha dado. Vamos a ver la primera cita bíblica, que es Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo 28, verso 16 al 20. Dice la palabra de nuestro Dios en el verso 14, Mateo 28 y el verso 14, perdón, verso 16, verso 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿qué vemos aquí en esta parte de la Escritura? Dice, ¿cómo describen la autoridad de Cristo? Como una autoridad absoluta, completamente, en el cielo y en la tierra. Está describiendo Jesús aquí. Y de acuerdo a un comentarista que vi acerca de esto, él describe y dice que Cristo naturalmente, de cierto sentido, había tenido toda autoridad, pero que ahora estaba hablando de la autoridad como cabeza de la nueva creación. Y dice que siempre ha tenido poder como el primogénito de toda creación, pero ahora había llevado a cabo la obra de redención
tenía autoridad como primogénito de los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Entonces hace sentido porque definitivamente Cristo, antes de venir, pues era Dios, hizo toda la creación que Él hizo. Pero bendito sea el Señor que cuando Él viene, marca esa nueva era, ese nuevo orden de ver todo diferente. Antes usted tenía que presentarse, las personas por lo que hacían, ellos bien cómo se presentaban delante de Dios, pero ahora nos podemos presentar delante de Dios en este nuevo creación, en esta nueva creación, nos podemos presentar a través de los méritos de Él, de cómo Dios nos ve a nosotros hoy. Entonces, en la parte que hay, por ejemplo, hacia el ministerio, porque dice, y la autoridad para el ministerio de nosotros. Jesús viene y dice, el verso 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, vemos nosotros aquí que la instrucción de Jesús es firme. Discípulo, ve y haz discípulos en todas las naciones. Es decir, donde quiera que tú estés, ahí tú puedes hacer un discípulo para mí. Y tú, después que lo haga un discípulo, le explica mi palabra, lo va a bautizar. Y después que tú lo bautices, lo va a bautizar. Cuando tú lo bautices, lo va a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dijo Jesús. Y en el verso 20 dice que nosotros les enseñemos que guarden todas las cosas que Él, dice, nos ha mandado. Y he aquí dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermano, Jesús nos ha dado la autoridad de Él, es decir, la facultad de Él, para que nosotros vayamos y hagamos esta obra. Y además, ahí claramente dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Donde quiera que tú vayas y abras la boca en el nombre de Jesús, Jesús va a estar contigo. Y Él te va a decir qué decir. Él te va a ayudar, Él te va a inspirar. Por eso es importantísimo que nosotros estemos conectados con Él. Es muy importante estar conectados con Jesús y buscar estar en fe, en obediencia, creciendo delante de nuestro Dios. Para la gloria de Él. Eso es muy importante. Tú sabes, antes cuando nosotros estábamos en la vida pasada, nosotros vivíamos para nosotros mismos, para hacer lo que nosotros queríamos. Pero ahora Jesús gobierna ahora mismo en tu vida y en mi vida, de todos los que le hemos recibido como nuestro Señor. Por eso es muy importante que nosotros tengamos eso en mente para poder compartir este mensaje de salvación que nos ha capacitado para poder hacerlo. Y Él, por ejemplo, le dijo a los discípulos, de acuerdo a Hechos capítulo 1, dice, no se vayan de aquí, porque ustedes serán investidos de lo alto con el poder del Espíritu Santo, y entonces me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está. Entonces Él ya nos ha preparado. Ahora solamente está esperando que tú y yo le obedezcamos a lo que Él nos está mandando. Y en la otra parte de la escritura que estamos viendo, que vamos a ver, que está aquí en la lección, que es segunda carta a los Corintios. Vamos a ir a segunda carta a los Corintios. Dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 14 al 6:2. Segunda carta a los Corintios,
Dice la palabra de Dios en el capítulo 5 de segunda carta a los Corintios, verso 14, dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Entonces, dice el verso, imagínense, si aún a Cristo ya no se conoce así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces, ¿cómo está ahora expresando aquí la autoridad de Cristo en esta escritura? Dice que al recibir a Cristo, como vimos en la salvación, todo ha sido, lo pasado se ha quedado atrás, es viejo, y ahora Cristo ha empezado un nuevo comienzo en nuestras vidas por la autoridad de su resurrección. Y aparte de eso, Él nos ha encomendado, dice, el ministerio, Dios nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación, para que nosotros llevemos este mensaje y las personas puedan ser salvas, de la misma manera que nosotros fuimos salvos cuando llegó ese día de salvación a nuestras vidas. Y aparte de eso, fíjense que tenemos este gran privilegio. Dice la palabra que Él nos ha hecho embajadores en nombre de Cristo. Y dice que cuando nosotros hablamos, dice la palabra aquí, en el verso 20, dice, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Entonces, cuando nosotros, imagínense, como nosotros somos un embajador del reino de Cristo, es como si Dios estuviera rogando por medio de nosotros a las personas. Ese Cristo que está en nosotros se está manifestando para que las personas puedan creer a ese mensaje maravilloso de salvación, para que ese día de salvación pueda ser ahora para esa persona que escucha. Imagínense, hermanos, qué gran honor, qué gran privilegio el que Dios nos ha dado. Tú y yo no estamos solos para desempeñar este ministerio de honor que Dios nos ha concedido. ¿Tú te imaginas estando nosotros aquí en este planeta Tierra, estando perdidos como nosotros estábamos? Cristo vino y te llamó, ven, y nosotros aceptamos esa salvación de Él. Y ahora Él vino y nos dio el ministerio de la reconciliación
para que nosotros lo llevemos. Y aparte de eso nos ha hecho un embajador del reino de los cielos aquí en la tierra. Un gran honor. Qué responsabilidad la que nosotros tenemos de predicar la palabra, pero qué gran honor el que Dios nos ha concedido en Cristo a nosotros. Y aparte de eso, dice el verso 6:1, dice la palabra que nosotros ahora somos un colaborador de Dios. Ahora somos alguien que está ayudándole a Dios en la obra que Él está haciendo. Dios lo puede hacer Él mismo, pero Dios te ha escogido a ti, hermano, y me ha escogido a mí, para que seamos sus bocas, sus manos, sus pies aquí, sus sentimientos para expresar su amor a este mundo que tanto lo necesita. Es algo para que nosotros estemos eternamente agradecidos con nuestro Dios por Él darnos tan alto honor y privilegio. Y está mencionando, por ejemplo, la pregunta dice, ¿de qué manera las lecturas bíblicas describen la autoridad de Cristo y nuestro ministerio? Están describiendo aquí la autoridad de Él y el ministerio que Él nos ha dado. ¿Por qué? Porque llegó el día de salvación a nuestras vidas. Y Apocalipsis capítulo 12, dice la palabra de nuestro Dios en el verso 7. Vamos a leer hasta el verso 12, que es nuestra otra lectura bíblica. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación. Ahora que Cristo vino y resucitó, ha llegado la salvación. Y ahora el poder y el reino de nuestro Dios empezaron a funcionar, a reinar en las mentes de todas aquellas personas y en los corazones de aquellos que recibimos la salvación. ¿Y por qué? Dice, la autoridad de su Cristo. Por la autoridad de su Cristo es que Cristo dice: fuera Satanás de allá arriba, con los demonios que estaban con él. No pueden acusar más a los míos. Dice, ¿por qué? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y hay una forma aquí, hermanos, en el verso 11 que dice: y ellos, hablando de nosotros, los discípulos de Jesús, le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Entonces, vemos nosotros aquí que esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario es la sangre que nos ha concedido a nosotros esa autoridad de poder venir delante de nuestro Dios y de decirle a Satanás: no más tiene autoridad sobre mi vida para reinar. Ahora tengo otro rey, el reino de Dios, de mi Creador. Ahora está establecido en mi vida y ahora vivo para Él. Por eso decía la escuelita, el rey reina ahora mismo en la vida que le dice sí al Señor. Y dice: y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, hermanos, ¿qué ha pasado? Fíjate, si tú has caminado los años que ha caminado, y yo, no ha sido por nosotros, sino por la sangre de Jesús, por el poder del testimonio de la palabra. Y si tenemos buen testimonio, es porque Cristo nos ha sostenido. La autoridad de Cristo
del Cristo de Dios resucitado, es el que nos ha sostenido a nosotros para poder seguir adelante. Entonces debemos siempre darle la gloria a Él. Entonces Él es el que nos sostiene y Él es el que nos mantiene. Y Dios nos conceda la gracia para que nosotros estemos como estos discípulos que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y el apóstol Pablo también decía lo mismo. Yo no considero ni estimo preciosa mi vida, con tal que yo termine este ministerio que Dios me ha dado. Dios nos conceda a ti y a mí como discípulos de Jesús llegar ahí, a donde no nos interesa si nos matan por el testimonio de ese Cristo que ha resucitado con poder y venció la muerte. Bendito sea nuestro Dios. Pero mira, hay una tristeza aquí en la Biblia. Fíjate, para nosotros le hemos vencido por la sangre de Jesucristo y por el testimonio de la palabra de ellos, dice. Entonces, vemos aquí en el verso 12, por lo cual dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Aún para el cielo había alegría, porque hubo una reconciliación allá mismo en el cielo también, que Colosenses habla de ella. Pero Dios nos va a explicar un día cómo pasó todo eso. Y dice la palabra ahora, miren ahora la otra parte de este verso. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, ¿qué vemos nosotros aquí, hermanos? Que el diablo, no a nosotros, aunque somos moradores de la tierra, de acuerdo a estos versos que estamos viendo aquí, a nosotros no nos está mencionando en el ay, está mencionando a los que no han recibido la sangre de Jesús. Los que hemos recibido la sangre de Jesús, le hemos vencido y estamos delante del Señor por la autoridad de Cristo. Entonces, como el mundo, los moradores de la tierra, están en ese ay, en ese dolor, es que Dios nos ha enviado para que ese día de salvación llegue a ellos también. Y no sea no más un día de ay, sino un día de celebración. Celebrar como nosotros también podemos celebrar el día de salvación a través del Cristo resucitado, que venció la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo, de acuerdo a Hebreos. Así es que, hermano, adelante en el nombre de Jesús. Disfrutemos la salvación que Él nos ha dado. Disfrutemos el ministerio de la reconciliación y el honor que Él nos ha dado. Y miremos al mundo con compasión, como Cristo los vio con compasión. Y vayamos y hablemosle de las buenas nuevas de salvación. Así es que vamos, les invito a inclinar nuestros rostros en honor al resucitado para darle gracias a nuestro Dios. Padre, te damos gracia y inclinamos nuestros rostros en señal de reverencia a ti y a ese Cristo resucitado, a la autoridad de Él también. Bendito y alabado seas. Gracias porque nos has concedido la bendición de nosotros poder estar delante de ti. Gracias por permitirnos disfrutar de la salvación y disfrutar del ministerio de la reconciliación. Gracias por tan grande honor y tan grande privilegio. Te lo agradecemos, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y paz. Le canto al amor, le canto al amor, le canto al amor, amor hermoso entre mi Jesús. Mi Cristo es amor, mi Cristo
Cristo es amor. Mi Cristo es amor, amor hermoso de mi Jesús. Amor, 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 el de mi Jesús. Amor, 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 el de mi Jesús. Está en las flores, está en el mar, está en la montaña y en la ciudad, está en el viento y cuantas cosas más. Si buscas a Cristo, ahí lo encontrarás. Le canto al amor, le canto al amor, le canto al amor, amor hermoso el de mi Jesús. Mi Cristo es amor, mi Cristo es amor, mi Cristo es amor, amor hermoso el de mi Jesús. Amor, 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 el de mi Jesús. Amor, 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 el de mi Jesús. Está en las flores y en el mar, está en la montaña y en la ciudad, está en el viento y cuantas cosas más. Si buscas a Cristo, ahí lo encontrarás. Amor, 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 el de mi Jesús. Amor, 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 tú existes en el aire que respiro. Yo no dudo, solo creo que tú vives en mi alma y en mi mente. En mi corazón tú siempre estás presente, sí presente. Y te amo con las fuerzas de mi alma y de mi mente. Mi castillo, mi refugio, torre fuerte, torre fuerte. Solo creo en tu gracia y en tu gran misericordia. Solo tú, Señor, mereces toda gloria, toda gloria.
existes en todo lo que miro, que tú existes en el aire que respiro. Yo no dudo, solo creo que tú vives en mi alma y en mi mente. En mi corazón tú siempre estás presente, sí presente. Y te amo con las fuerzas de mi alma y de mi mente. Mi castillo, mi refugio, torre fuerte, torre fuerte. Solo creo en tu gracia y en tu gran misericordia. Solo tú, Señor, mereces toda gloria, toda gloria. Gloria.
Amados hermanos de la Iglesia de Dios en Lana, para mí es un gran placer felicitar a nuestra juventud. Una anciana que me encontré hace muchos años se despidió diciéndome que llegues a donde vas. Esa fue la despedida de una anciana ya ancianita. Y bueno, yo voy al reino, camino al reino y voy para allá. Pero nuestros jóvenes están muchachos y ellos tienen una meta: graduarse, ser profesionales, útiles a la sociedad, obviamente para gloria de Dios. Así que vamos a felicitar primeramente a los que se han graduado en la secundaria. Tenemos por orden alfabético a Jocelyn Balbuena. Dios te bendiga. A Brandon Balbuena, también de la misma manera. Tenemos a Erika Garay Pérez. A Oseas González. Dios los bendiga a ambos. Sigan adelante. Tenemos también a Cindy Vanessa Márquez, que recibió en total 13 medallas, entre ellas medallas por recibir excelentes notas. Dios te bendiga, jovencita, y que llegues a donde vas. Gracias a Dios. Tenemos a Mejía Brian, hijo de nuestro hermano Juan Carlos Mejía y su esposa. A Rojas Allison y a Febe Zelaya. Dios también les bendiga a ustedes, muchachos. Les felicito. Han dado un buen paso. Les faltan más, de acuerdo a su deseo y a la permisión de nuestro Dios. Ya escalaron, gracias a Dios. Que lleguen a donde van. Ahora vamos a felicitar a los graduados en la universidad. Tenemos a nuestra hermana Collado Sandy, una jovencita estudiosa y se ha graduado. Te felicito, joven. Señorita, Dios sea contigo. A León Tony, también graduado en la universidad. Murillo Yasmín, Dios te bendiga. A Orozco Kelly y a Reuto Claribel. A todos ellos, hermanos que se han graduado en la universidad, llegaron a una meta. Todavía en el estudio siguen más metas. Que Dios sea con ustedes, que lo logren. Y recuerden, siempre reconociendo que hay un Dios que da la inteligencia y que da la sabiduría. La diferencia es la inteligencia para conquistar las ciencias, descubrirlas, etc. La sabiduría para saber actuar. Que Dios les bendiga y le han dado honor a la Iglesia de Dios. En primer lugar, a nuestro Padre, a sus padres materiales y a la Iglesia. Muchas gracias. Vamos a agradecer al Todopoderoso. Nuestro Padre, tú eres el autor de la ciencia. Todo lo has hecho con infinita sabiduría celestial. El macrouniverso, que se cuentan por millones de años luz para llegar a ellos. Y tu palabra dice que está en un puño. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, el único sabio. Todos estos jóvenes y señoritas te agradecen que has ido con ellos para lograr lo que deseaban.
Muchas gracias, Señor. Y si ellos en el interior de su ser desean continuar para llegar más adelante, concédeselos. Pero que siempre te antepongan a ti, que siempre piensen en Dios Padre misericordioso a través de su Hijo Jesucristo. Padre, recibe esta gratitud en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, que miran del Señor, con alegría en sus labios, bendiga que su presencia, con regocijo, bendiga que su presencia. Que nosotros
Jesucristo eterno.